Me llamo Clara, tengo 40 años y vivo desde hace más de una década en un pequeño pueblo en las sierras de Jalisco, México. Mi esposo, Héctor, es un hombre de negocios agrícolas, alguien que siempre ha preferido los números al cariño. Desde que nos casamos en 2010, se ha dedicado a comprar tierras, expandir sus cultivos de agave y criar ganado. A veces pienso que la tierra lo enamoró más que yo. Mi casa es amplia, de estilo rústico, con muros gruesos y techos de madera. A mí siempre me ha gustado el campo, así que nunca tuve problema en quedarme sola mientras él viajaba a reuniones y negociaciones. Por eso, hace unos años, Héctor contrató a Iván, un joven de pocas palabras, para ayudarme con las tareas pesadas. Desde que llegó, no ha sido más que correcto y eficiente. Lo veía como alguien de confianza, alguien que cumplía su papel sin jamás cruzar los límites. Pero las cosas han cambiado. Desde hace meses, Héctor apenas me mira. Se ha convertido en un fantasma que entra y sale dejando papeles sobre la mesa y órdenes al aire. Su voz es más una presencia funcional que afectiva. Mi soledad se volvió compañera fiel, tanto que dejé de preocuparme por cubrirme demasiado. Ya no me escondo detrás de batas gruesas. Al contrario, en las mañanas, suelo preparar el desayuno en la cocina de leña con camisones ligeros, ropa de algodón fino que abraza el cuerpo sin opresión. Aquella mañana el cielo aún estaba pálido cuando abrí los ojos. El fresco de la sierra se colaba por la ventana entreabierta. Me puse una blusa blanca semitransparente y una falda de lino suave, el cabello aún húmedo por la ducha recogido en una trenza baja. El camisón se movía con cada paso, dejando intuir lo que mis guayabas, como solía bromear conmigo misma, apenas disimulaban. Encendí el fogón y coloqué la olla con el café molido, el aroma llenando la estancia como un abrazo. Entonces oí pasos en el patio. Era Iván, siempre madrugador. Entró con su sombrero en la mano, la camisa a medio abotonar y los brazos marcados por el trabajo diario. Cerró la puerta suavemente. Buenos días, señora Clara. Hoy se levantó con las gallinas, dijo sin mirarme directamente. Buenos días, Iván. Es que Héctor va a salir temprano otra vez. Mientras servía el café, noté su mirada fugaz cuando el vapor levantó la blusa sobre mi pecho. Fue una chispa apenas visible, un gesto mínimo, pero lo suficiente para encender algo dentro de mí. Fingí no notar. Años de silencio me habían enseñado a encontrar emoción en los detalles más sutiles. Héctor apareció poco después, con su maletín y su aire de urgencia. Bebió el café de un trago, dejó unos billetes sobre la mesa y se fue, sin siquiera preguntar cómo estaba. El sonido de su camioneta alejándose fue más un alivio que una despedida. Me quedé parada, la taza en la mano, los ojos perdidos. Cuando me giré, Iván me miraba en silencio, sus cejas levemente fruncidas. ¿Está bien, señora Clara? Preguntó, como si ya supiera la respuesta. Asentí, pero mi voz tembló un poco. Sí, solo estoy pensando en muchas cosas, murmuré. Me acerqué al fogón y, sin querer, dejé caer la cafetera. Antes de que el líquido se derramara, Iván se lanzó hacia mí y sujetó mi mano con firmeza. El contacto fue breve, pero nuestros ojos se encontraron. Sentí un calor que nada tenía que ver con el fogón. Gracias, fue por poco, dije, mi voz temblando apenas. Él solo asintió, sus dedos rozando los míos mientras me soltaba. El silencio se hizo espeso, como si ambos supiéramos que ese gesto había cambiado algo. Desde ese momento, la presencia de Iván se volvió distinta. Seguía callado, respetuoso, pero había algo en la forma en que me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Yo también cambié. Empecé a elegir con más cuidado mis vestidos. No por provocación, sino por sentirme viva. Mis blusas eran más ligeras, mis faldas más suaves. Me sentía nuevamente mujer. Un día, mientras colgaba la ropa en el patio, noté cómo él me observaba desde el gallinero.
Vestía un vestido rojo con pequeñas flores blancas, ajustado en la cintura y con un escote discreto. Al agacharme para recoger una toalla caída, sentí su mirada sobre mí. Me erguí lentamente, como quien no se apura, y nuestros ojos se encontraron. Él se sonrojó y fingió ocuparse de las gallinas. ¿Todo bien, Iván? Pregunté con voz dulcemente provocativa. Sí, señora. Es que, las gallinas están un poco inquietas hoy. Debe ser por la luna llena, mentí, sonriendo. Desde ese día, los juegos se volvieron más frecuentes. Pequeños gestos, roces accidentales, miradas que se detenían medio segundo más de lo necesario. Él se mantenía firme, pero yo sabía que algo crecía entre nosotros. Y fue apenas el comienzo. Los días en la sierra se volvieron más pesados, o tal vez era yo quien andaba diferente. Desde aquella mañana del café derramado, mi cuerpo parecía tener memoria. Cada roce accidental con Iván, cada cruce de miradas, dejaba una marca cálida que no se desvanecía tan fácil. No hablábamos de lo ocurrido. Pero o silencio falaba alto. Una tarde de domingo, Héctor había salido temprano rumbo a Tepatitlán. Me dice que iba a ver un terreno prometedor, pero no tardé en entender que era otra excusa para alejarse. Me quedé sola en casa, como de costumbre, y decidí hacer un pastel de naranja, algo que no cocinaba desde hacía tiempo. Vestía una blusa blanca de algodón, tan fina que dejaba ver el contorno de mis pezones cuando la luz del sol la atravesaba. Abajo, unos pantalones cortos de lino beige, cómodos, viejos conocidos del verano. Iba descalza, y mi cabello estaba recogido en una coleta floja que dejaba caer mechones rebeldes sobre mi cuello. El calor era sofocante y el ventilador apenas giraba. Entre batida y batida de la masa, oí un golpeteo en la ventana que daba a la parte trasera. Era Iván, con una llave inglesa en la mano. Señora Clara, la cerca del gallinero volvió a romperse. ¿Tendrá usted una llave de tubo más grande? Tal vez, en la caja de herramientas de Héctor. Entra, está en la bodega, pero está un poco oscuro ahí, respondí sin pensar mucho. Lo vi cruzar el umbral, y una punzada de electricidad me recorrió la espalda. Sentí la presencia de su cuerpo fuerte moverse por dentro de la casa, el sonido de sus botas pesadas sobre la madera. Me acerqué para ayudarle. La caja estaba en el suelo. Me agaché, olvidando el efecto que aquella postura tendría. Mi blusa se despegó de la espalda y mis shorts subieron con la tensión. Sentía el aire más denso detrás de mí. ¿Esta es la que buscas? Pregunté sin mirar. Iván se agachó también. Sentí su respiración cerca, casi rozando mi nuca. Extendió la mano, tocó la mía y me ayudó a tomar la herramienta. El contacto fue simple, pero sus dedos tardaron un segundo de más en separarse. Me incorporé lentamente, y al girar el rostro, nuestros ojos se encontraron a centímetros. Su rostro tenía gotas de sudor en la sien, y el brillo de sus ojos era distinto, ni miedo, ni deseo vulgar. Era una mezcla de sorpresa, necesidad y una ternura muda que me desarmó. Gracias, Iván, murmuré, apenas un hilo de voz. Él asintió y se apartó. Yo quedé allí, con el corazón latiendo como si hubiera corrido campo arriba. El pastel quedó olvidado en el horno y el silencio de la casa comenzó a adquirir un ritmo distinto. En los días siguientes, la tensión se mantuvo como una cuerda estirada al límite. Empecé a tomarme más tiempo para vestirme, para elegir qué tela se pegaba mejor a mi piel, qué color realzaba mis hombros tostados por el sol. Aquel juego silencioso se volvió mi consuelo y mi secreto. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, me puse un vestido azul marino, ajustado en el pecho, con una abertura lateral discreta. No buscaba provocar, al menos no de forma consciente. Sentía que algo dentro de mí quería vivir, respirar, moverse. Iván pasó cerca, cargando un saco de maíz. Su camisa estaba abierta en el pecho, pegada al torso por el sudor.
Al verme, frenó un instante. Nuestros ojos se cruzaron. No dijimos nada. Pero yo sentí como su mirada recorría mis curvas, como su paso se hizo más lento. ¿Quiere ayuda con eso? Pregunté. No, señora. Está muy pesado, respondió, pero sin moverse. Cuando me incliné para recoger una pinza caída, noté cómo el vestido se ajustó a mis caderas. Me erguí lentamente, y cuando volteé, lo vi mirándome fijamente. No disimuló. No esta vez. ¿Está todo bien, Iván? Mi voz tenía un tono más cálido, casi susurrante. Él tragó saliva. Sí, señora. Solo, el calor está fuerte hoy. Mucho, dije, mirándolo fijamente. ¿Quiere un vaso de agua? Entramos a la cocina. El ambiente era espeso, cargado. Mientras él bebía, noté cómo sus ojos bajaban por mi cuello, cómo se detenían en el pequeño lazo del escote. Sentí mis pezones endurecerse bajo la tela fina y un rubor recorrer mi rostro. Gracias, dijo, su voz ligeramente ronca. A usted, respondí, sin moverme. En ese instante, el aire pareció detenerse. La cocina entera quedó suspendida. Y por primera vez, su mano tocó la mía con intención, solo un roce, pero cargado de una promesa muda. No pasó nada más esa tarde. Pero el silencio que nos envolvía ya no era el mismo. Era cómplice. Era deseo contenido. Y yo, ya no quería contenerlo por mucho tiempo. No era amor. Aún no. Era otra cosa. Algo más físico, más carnal y, al mismo tiempo, profundamente emocional. Era una necesidad acumulada durante años, una sed que se había escondido bajo capas de rutina, polvo de cocina y silencio matrimonial. Iván, sin decir una sola palabra explícita, despertaba en mí partes que pensé dormidas para siempre. Aquella semana el calor era insoportable. El cielo parecía derretirse sobre la tierra y hasta los perros buscaban sombra bajo las jacarandas del patio. Me levanté temprano, como siempre, y me vestí sin mucha ceremonia, una blusa de lino rosa claro, muy suave, sin sujetador debajo, y una falda larga de gasa blanca que se pegaba a mis piernas cada vez que el viento pasaba. Había decidido ordenar la pequeña biblioteca que tenía en la sala. Hacía tiempo que no tocaba esos libros, pero necesitaba ocupar mi mente, o quizás solo necesitaba moverme con libertad, dejar que la tela rozara mi piel mientras me estiraba, me agachaba, me retorcía con elegancia entre estantes viejos. Iván pasó por la ventana y, al verme subida en la pequeña escalera de madera, se detuvo. ¿Necesita ayuda, señora Clara? Solo si crees que me vas a dejar caer, dije con una sonrisa que ni yo sabía de dónde había salido. Él entró. Se quitó el sombrero y se quedó parado a un par de metros. Yo bajé un peldaño, y mientras lo hacía, sentí como mi falda se levantaba un poco más de lo debido. Fingí no darme cuenta. Pero lo vi, sus ojos bajaron, y esta vez no disimuló. ¿Podrías pasarme ese libro de la esquina? Pregunté, señalando sin girar del todo el cuerpo, solo con un suave giro de la cadera. Iván se acercó y al hacerlo, nuestros cuerpos casi se rozaron. El calor del día se volvía insignificante comparado con el calor que me subía por el pecho. Cuando me entregó el libro, sus dedos tocaron los míos. No fue un accidente. Gracias, murmuré. Nos quedamos en silencio. Una brisa leve entró por la ventana, haciendo que mi blusa se pegara más al cuerpo. Sentí mis pezones delinearse bajo la tela, y vi cómo sus ojos se detenían allí solo un segundo, pero lo suficiente para encenderme como fuego en hojarasca seca. ¿Le molesta si me quedo un rato en la sombra aquí? Afuera está como un horno, dijo él. Claro, que no. Puedes sentarte donde quieras, respondí, dando media vuelta. Me senté en el sofá largo de mimbre, cruzando las piernas lentamente,
con la falda corriéndose justo lo necesario. Él se sentó frente a mí, en el piso, apoyando la espalda en la pared. Cerró los ojos por un momento, como si el fresco del interior fuera alivio. Pero yo sabía que su mente estaba en otro sitio. Yo también cerré los ojos, pero no para descansar. Era para respirar su presencia. El olor de la tierra, el sudor suave, el cuero de sus botas, la madera caliente del suelo, todo eso me envolvía como una escena ensayada en un sueño que se repetía. Al abrirlos de nuevo, lo vi mirándome. Ya no había vergüenza. Solo un deseo noble, contenido, tan fuerte que parecía tangible. Me incliné hacia la mesita para tomar un abanico, y al hacerlo, mi blusa cayó hacia adelante, revelando parte de mis senos desde arriba. Lo hice lentamente, consciente de cada centímetro. Sus pupilas se dilataron. Pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo nos quedamos así, en ese duelo de silencios cargados de promesas. Después de un rato, él se levantó para volver al trabajo. Pero antes de salir, se giró hacia mí y con la voz un poco más grave que de costumbre, dijo: «Gracias por dejarme quedarme aquí, fue el mejor momento de mi día». Y se fue. Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas con el cuerpo encendido y la mente agitada. Las manos que antes se dedicaban solo a las tareas del campo ahora eran fantasía recurrente entre mis piernas, aunque yo no me permitiera llegar al final. Mis sueños estaban llenos de roces con intención, de miradas profundas, de sus dedos fuertes tocando suavemente mis tobillos, levantando lentamente la tela de mi falda. Y en todos ellos, yo no decía, no. Una mañana después, cuando me vio bajando con un vestido ligero color crema, sin mangas, que caía recto hasta las rodillas pero se abría al caminar, dijo: «Ese color le queda bonito, señora». La primera vez que me hizo un cumplido. La primera vez que sus palabras me tocaron más que su mirada. Y por dentro, supe, estábamos cayendo. Y ya no había vuelta atrás. El domingo siguiente amaneció en un silencio raro. De esos que anuncian algo. El cielo estaba cubierto, el calor suspendido en el aire como una promesa no cumplida. Héctor se había marchado el viernes a un viaje de negocios en Guadalajara, prometiendo regresar apenas el lunes. Una vez más, la casa era solo mía, y de Iván. Esa tarde decidí preparar una merienda especial. No por nostalgia, sino porque necesitaba ocupar las manos. Llevaba un camisón ancho de algodón blanco, sin mangas, que apenas cubría mis muslos. Su suavidad se pegaba a la piel como un susurro. Nada debajo, solo yo y el aire tibio de la cocina. El horno ya estaba encendido cuando escuché su voz en la galería. «Señora Clara, la cerca del corral volvió a ceder. ¿Puedo buscar la caja de clavos?» «Claro, Iván». «Está en el lavadero, en la repisa baja», respondí sin moverme del batido. Escuché sus pasos entrando, firmes pero contenidos. Sentí su presencia detrás de mí, esa tensión silenciosa que solo existe entre dos cuerpos que han aprendido a leerse sin hablar. «No veo nada». «Está un poco oscuro aquí», dijo con voz baja. «Espera, te ayudo», le dije, dejando la masa a un lado. Me acerqué al lavadero. La caja estaba más atrás de lo que recordaba. Me agaché para alcanzarla. El camisón subió hasta casi la mitad de mis muslos, dejando al descubierto la parte superior de mis piernas. Su sombra estaba detrás de mí. Su respiración, cerca. El aire se volvió denso. «Aquí está», murmuré, y en el movimiento, la parte superior del camisón cayó hacia adelante, dibujando con detalle el volumen de mis pechos. No me giré. Solo me detuve, esperando. Su mano se extendió, no hacia la caja, sino hacia la mía. Sus dedos se posaron suavemente sobre los míos, y luego se entrelazaron por un instante eterno. «Iván», pregunté con un hilo de voz.
Él no respondió con palabras. Solo se acercó un poco más, y sus labios rozaron mi hombro, como si preguntaran permiso. Cerré los ojos. El roce fue breve, casto, pero me atravesó por dentro. No había urgencia, solo una necesidad sagrada de sentirnos humanos. De ser vistos. Lo siento, susurró. No lo sientas, le respondí. Me levanté lentamente. El camisón volvió a caer en su lugar, pero ya no era una barrera. Me giré y nos quedamos frente a frente, respirando el mismo aire. Sus ojos estaban fijos en los míos, pero bajaban de vez en cuando hacia mis labios, mi cuello, mi pecho que subía y bajaba agitado. No podemos, dijo él, casi como si quisiera convencer a los dioses. Ya lo estamos haciendo, contesté. No hubo beso. No hacía falta. Su mano rozó mi cintura, solo un toque, y su otra mano descansó en mi brazo, como si me sostuviera en medio de un temblor invisible. Fue tan suave que dolía. El sonido del horno nos devolvió al presente. Me alejé sin mirar atrás. Serví el pan dulce en silencio. Él se sentó en la cocina, como siempre, como si nada. Pero ambos sabíamos que todo había cambiado. Esa noche me miré en el espejo del baño. Solté el cabello, pasé crema en los hombros lentamente, observando cómo la piel reaccionaba. Me puse una bata de seda beige, sin nada debajo, y caminé descalza hasta la ventana. Afuera, Iván alimentaba a los perros. Levantó la vista y me vio. No me moví. Él tampoco. Entre nosotros, solo el vidrio. Pero los cuerpos, ya estaban del otro lado de ese límite. El lunes llegó nublado. El cielo parecía contener la respiración, como si la tormenta no fuera a caer del cielo, sino dentro de casa. Yo había pasado la noche en vela, envuelta en mi bata de seda, escuchando cada sonido del campo, cada crujido de madera que me recordaba que la vida, la mía, había tomado un desvío del cual ya no había regreso. Me levanté temprano y me vestí con algo especial. Elegí un vestido azul petróleo de tirantes delgados, de tela fina, que se ceñía a mis curvas como una segunda piel. El escote en V marcaba el centro de mis guayabas, con precisión medida, sin vulgaridad, pero con una insinuación que era más potente que cualquier desnudez. Me recogí el cabello en un moño alto, dejando algunos mechones sueltos sobre las mejillas. Maquillaje, apenas, un poco de brillo en los labios y algo de color en las mejillas. Me sentía viva. Iván apareció cerca del gallinero con un balde. Se detuvo al verme. Su mirada fue lenta, detallada, profunda. No bajó la cabeza. No fingió. Esta vez me observó como quien admira un paisaje que sabe que no volverá a ver. Hoy, está especialmente hermosa, dijo, su voz ronca, sincera. Yo caminé hacia él. La falda del vestido se movía suave con la brisa, rozando mis muslos. Nos detuvimos a 1 metro uno del otro. Gracias, dije, y mi voz salió más baja de lo que imaginaba. ¿Crees que estoy haciendo mal? Él tardó en responder. No lo sé. Pero sí sé que hace mucho no veía a nadie tan viva. Aquello me estremeció. Me acerqué más. Casi podía sentir el calor que emanaba de su pecho. Iván, susurré. Fue entonces cuando su mano, temblorosa, rozó la mía. No había apuro. Solo deseo contenido, una ternura feroz que me sacudía desde adentro. Me apoyé levemente en su brazo, y él entendió. Fuimos hacia el granero. Las maderas viejas crujieron bajo nuestros pasos. Dentro, el aire era denso y olía a heno y a tierra mojada. La luz entraba por rendijas en líneas doradas. Allí, entre los sacos de maíz y los ganchos colgados, me giré hacia él. Me desabroché uno de los tirantes del vestido, dejándolo caer sobre el hombro. No fue vulgar.
Fue un acto íntimo, como una confesión sin palabras. Él se acercó y apoyó su frente en la mía. Cerramos los ojos. Nuestras respiraciones se mezclaron. No hubo besos, ni roces subidos de tono. Solo un abrazo largo, profundo, donde su mano grande descansó sobre mi espalda desnuda, y mi pecho se apretó contra su camisa abierta, que olía a campo y a sol. Pero el instante perfecto fue interrumpido. Un portazo. ¿Clara? La voz de Héctor, áspera como nunca, retumbó desde la casa. Nos separamos al instante. Mi corazón latía salvajemente. Me subí el tirante con rapidez. Iván retrocedió, blanco como el calorías. Nos miramos sin hablar. El granero ahora era prisión. Corrí hacia la casa, fingiendo sorpresa, el rostro ardiendo. ¿Qué haces aquí tan temprano? Pregunté, con voz tensa. Héctor me miraba desde el umbral, maleta en mano. Sus ojos pasaron de mí al fondo del campo. Entrecerró los párpados. El vuelo se adelantó, dijo samplemente. Vine directo. Se giró, pero antes de entrar, sus ojos se posaron en mi vestido, aún con la huella del tirante torcido. Y luego, en mis mejillas encendidas. No preguntó nada. Pero lo sabía. Esa noche, la tensión era una cuerda a punto de romperse. Durante la cena, el silencio era tan denso que podía cortarse con el cuchillo. Iván no apareció. Yo no comí. Héctor dejó su plato a medio terminar, se levantó y fue hacia el lavadero. Escuché abrir la caja de herramientas. Al rato volvió. Me miró largo. Y soltó. La próxima vez que quieras esconder algo, guarda mejor el camisón. Subió las escaleras y no volvió a hablar. Me quedé sola en la cocina, las manos en el regazo, el alma rota entre culpa, deseo y rabia. Afuera, la lluvia empezó a caer, lenta al principio. Luego, con furia. El campo entero pareció temblar. Iván no volvió al día siguiente.